PE. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 8 en punto de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 18 de julio del año 2017. Un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando el 105.5 de la FM. Muchas gracias también a quienes nos están siguiendo a través de una de las emisoras que integran la Red Nacional de IDL Radio, que también a esta hora se suman a la transmisión en vivo y en directo y nos permiten llegar a diferentes regiones. Gracias también a esas radioemisoras que graban el programa y lo transmiten más adelante en su programación. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Usted puede muy fácilmente ubicarnos en la red yendo a la página de IDL Radio. Ahí nos puede escuchar y nos puede ver también. Muchas gracias también a quienes participan en las redes sociales, recogiendo algunas opiniones que se vierten en el programa. Y muchísimas gracias a quienes a través del Facebook nos siguen todas las mañanas. Estamos muy complacidos, estamos muy contentos. Día a día van sumándose más todavía a este grupo importante ya de personas que nos siguen a través de esta importante red social. Y ahí les pedimos que ustedes nos puedan ayudar a compartir este programa, a etiquetar, a sugerir, para que podamos ser un grupo mayor los que tengamos la posibilidad de interactuar en este modesto espacio. Un espacio que, como ustedes saben, lo único que busca es plantear un punto de vista independiente que pueda entrar a la baraja, que pueda entrar a la elaboración, el discernimiento que usted tiene que desarrollar para tener una idea cabal de todo lo que está sucediendo. Hay que matizar un poco lo que a veces, como siempre digo, parece ser un coro en otros medios de comunicación que no admite matices. Aquí tenemos a veces puntos de vista totalmente diferentes, no puede hacer de otra manera porque esa es nuestra forma de hacer periodismo, y ustedes que nos conocen y nos siguen hace bastante tiempo ya saben perfectamente que esa es nuestra línea, que no se va adecuando, que no se va flexibilizando, que no es que va tratando de ubicarse para congraciarse con determinado sector. Tenemos una posición muy clara frente a todos los temas y la decimos, y desde ese punto de vista es que entramos a un debate que esperamos para usted sea útil. Muchas gracias a quienes nos siguen dentro y sobre todo también fuera del país, que son muchas las personas en Estados Unidos, en Suecia, en Japón, en Costa Rica, bueno, en varias zonas que nos siguen, peruanos y peruanas que por un otro motivo tuvieron que salir del país y que quieren estar atentos a lo que sucede aquí en el territorio patrio, sobre todo en este mes de la patria en el que hay que reafirmarnos en nuestra voluntad de hacer de este país un país grande, entendiéndolo en su diversidad, entendiéndolo en esa idea de construir una nación donde todos podamos ser iguales, no solo en el papel, sino en la realidad. Y no acordarnos de eso solo cada 5 años para elegir, sino también expresarnos de cómo vienen ejerciendo el poder aquellos que a veces, por salvarnos del mal mayor, terminan siendo el mal menor, ganan la elección y no siempre cumplen lo que prometen. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Quiero agradecer también de manera muy rápida a otros medios de comunicación. Hoy todos los medios escritos recogen informaciones de las entrevistas que hicimos ayer aquí en el programa. Les agradecemos muchísimo por eso. Bueno, son varios temas los que vamos a abordar el día de hoy. Quisiera yo comenzar por uno. El fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, ha dicho ayer, cuando fue abordado por los colegas periodistas de distintos medios de comunicación, que él respalda las labores del Ministerio Público y en particular del fiscal Juárez Atoche, que como ustedes saben fue el que sustentó ante el juez Concepción Carhuancho este pedido para que le varíen las restricciones a Ollantaytambo y Nadine Heredia y le den finalmente la prisión preventiva, hecho que por cierto consiguieron. Esto va a verse en una segunda instancia. Hoy día se va a presentar la apelación y vamos a ver qué suerte corre esto ya en una instancia más plural,
donde no es un solo criterio el que prima, sino el de 3 magistrados. Si es que las cosas se ajustan a derecho y se ajustan a lo que se ha discutido en la propia audiencia donde se dictó prisión preventiva, yo tengo la impresión que el resultado tendría que ser revertir lo que hizo el juez Concepción Carhuancho, porque no hay un peligro de fuga evidente, o digamos que se pueda muy rápidamente entender. Era el paso siguiente de quienes gobernaron el país hace poquito nomás, el presidente Humala y Nadine Heredia. Pero eso tendrá que discernirlo esta sala, como digo. Pero también quiero mencionar que ha sucedido en términos de la discusión, sobre todo en el ámbito legal, porque en el ámbito político, por cierto, probablemente estemos todos del mismo lado, frente a un gobierno que traicionó su programa, que no hizo reformas importantes, que se distanció del sector que finalmente le dio el triunfo, que se dedicó básicamente a tratar de ayornarse y de instalarse en un espacio donde le hicieron creer, le iban a dejar entrar con aplausos, y una vez que dejó de ser presidente le volvieron a poner el letrero ese de que se reservan el derecho de admisión. Se dedicó básicamente a congraciarse con ese sector y se distanció, se divorció de quienes tuvieron mucha expectativa por el discurso que él desarrollaba en la campaña y por las promesas que hizo de algún cambio para mejorar la situación, sobre todo a los que más desprotegidos y lejos del poder están. En ese ámbito, creo, en el ámbito político, pues la sanción va a ser evidente. Ellos van a ser severamente golpeados con no solo la antipatía, sino seguramente con la imposibilidad de que puedan seguir en política. Pero ese es un ámbito. El otro ámbito es el legal, donde tienen que cumplirse determinados requisitos, tiene que cumplirse la ley y no se puede actuar en base a lo que uno quisiera que pase. Y eso es lo que creo finalmente ha sido la falla central de esta primera etapa de una prisión preventiva que a mí me parece, y lo he dicho ya en varias oportunidades, exagerada. Yo no creo necesariamente en la inocencia de Ollanta y Nadine Heredia. Creo que pueden haber cometido delitos y hacia ahí apunta una serie de elementos que la propia Fiscalía ya tiene consigo. Pero esta no era la discusión y eso ya lo he explicado también en varios momentos. Pero lo que hay que ver aquí es qué pasa en la segunda instancia. Por eso es que cuando hay democracia se puede discutir y revertir inclusive sentencias que puedan terminar siendo, como estas me parece, arbitrarias, ¿no? Y lo que se ha originado ahí en la comunidad, por lo menos jurídica, legal, todos los penalistas están de acuerdo, o la mayoría están de acuerdo, cosa que no se ha visto mucho en los últimos tiempos, donde más bien hay claras diferencias, porque yo creo que ha sido tan evidente la ausencia de elementos sustantivos, sobre todo en aquel requisito que tenía que clarificar o claramente mostrar un peligro de fuga, y finalmente, inclusive sin haberlo sustentado bien, creo yo, el juez ha terminado dando esta prisión preventiva. Pero bueno, eso va a ser en el ámbito, por cierto, judicial. Y el fiscal de la Nación ha dicho que respalda al fiscal Juárez Atoche, ha dicho que no hay ningún favoritismo con ninguna otra persona, ni con Alan García, ni con Keiko Fujimori. Yo respeto mucho al fiscal de la Nación, lo conozco hace muchísimo tiempo, cuando era fiscal, cuando, digamos, trabajaba y desarrollaba y protagonizaba causas contra la corrupción, sobre todo de quienes en los 90 abusiva y arbitrariamente usaron, como ustedes saben, el poder para cometer actos de corrupción liderados por Montesinos y por Fujimori. Tiene una trayectoria docente, académica también muy importante y una producción en ese sentido de literatura sobre estos temas muy importante. Y creo que de lo que ha sucedido en el Ministerio Público en los últimos tiempos es lo mejor que ha podido pasar. Creo que es el fiscal que más méritos tiene para hacer un papel fundamental y le ha tocado una tarea central, que es sacar adelante todas estas investigaciones, y con esa imagen es la que me quiero quedar. Pero sin embargo, cuando uno va al detalle y empieza a discutir la actuación muy concreta ya de los fiscales que tienen estas causas, yo sí creo, si es que no es encubrimiento, si no es complicidad, si no es interés, si no es una voluntad expresa de medir con vara distinta, dependiendo de qué personajes son los que están protagonizando cada historia, pues por lo menos hay mucha dejadez, hay mucha lentitud, hay poco interés por unas causas y mucho énfasis en otras. De repente es una cuestión solamente de estrategia, no lo sé,
pero a mí sí me sigue dando la impresión de que ahí hay una cosa claramente diferenciada. Ojalá que eso se pueda corregir y que se pueda impulsar con la debida intensidad todos los casos, y no solamente aquellos que tienen como figuras principales a los políticos y exfuncionarios que menos respaldo tienen en la ciudadanía, en los medios y, por cierto, en la política. Me parece que eso no sería correcto por dos motivos fundamentales: porque la justicia tiene que actuar de la misma manera con todos, pero también y sobre todo porque puede terminar boicoteando el propio proceso de investigación, o proceso judicial, o procesos en general que se siguen por el caso Lavallato, porque errores de esta naturaleza pueden terminar generando un argumento que después puede beneficiar a los imputados y no se va a poder avanzar en determinar su responsabilidad, que yo creo que sí tienen en las causas que hoy día están todavía en investigaciones y no hay acusación, lo que me sorprende, por supuesto. Pero bueno, voy a dejar ese tema. Voy a pasar a otro que está vinculado a algo que algunos entienden como la gran novedad. Y me disculparán quienes están muy entusiasmados con esto, porque voy a hacer el papel de aguafiesta. Voy a tratar de poner en su dimensión real lo que yo creo que pasa con Kenji Fujimori. Hay como tres grupos que ven de manera matizada o distinta lo que Kenji Fujimori está haciendo. Por supuesto, los que están sumamente mortificados y molestos son los de su propia agrupación, porque el juego que está desarrollando está generando un movimiento interno dentro del fujimorismo y está dejando sin piso a Keiko Fujimori cada vez que manda un tuit, cada vez que manda un anime o cada vez que dice o hace o genera alguna acción política muy concreta. Todo esto, por supuesto, bien calculado, todo esto bien asesorado, todo esto bien diseñado, y conociendo a Keiko Fujimori en sus reales habilidades o posibilidades, pero también en sus claras limitaciones, yo tengo la impresión que muchas de las cosas que están pasando son hechuras, son cosas que alguien le hace y le traslada para que él finalmente, como el personaje público, las pueda protagonizar, y lo hace seguramente diligentemente, tratando de generar simpatía con quienes se entusiasman con este tema. Entonces, en su partido están preocupados porque creen que esto va a generarles un problema y Keiko debe estar muy molesta, porque inclusive el diálogo con PPK que tuvo Keiko Fujimori, que de todas maneras convocar y del cual tuvo que participar, fue motivado por lo que Kenji Fujimori había mostrado como actitud frente al gobierno, diciendo que no hay que boicotear y obstaculizar y hay que tener una mirada un poco más amable hacia el gobierno. Después está el otro grupo que, digamos, dentro del cual hay muchos medios de comunicación y algunos líderes de opinión o personas que tienen columnas de opinión en algunos diarios, algunos por sus propios méritos, otros, digamos, por cercanías o amistades con determinados grupos editoriales o medios, en fin, y lo que hacen es propaganda. Entonces, cada cosa, Kenji mueve un dedo, entonces Kenji movió el dedo, Kenji mueve una ceja, que Kenji movió una ceja, que Kenji da una sonrisa, entonces qué bonita sonrisa. Y finalmente están creando un personaje, no sé necesariamente con cuál intención. Es decir, en otro momento, el diario El Comercio, por ejemplo, no hubiera publicado un artículo como el de ayer, no solo porque desde mi punto de vista es irrelevante, sino por la manera como está escrito. Además, la rigurosidad que antes exhibía o que exigía El Comercio ahora se ve desvanecida por el deslumbramiento con una figura como Kenji Fujimori, que puede explicar cualquier cosa y finalmente es reproducido a casi página completa en uno de los diarios más importantes que tiene nuestro país. Pero entonces están los entusiastas, están los preocupados, están los entusiastas dentro de los medios de comunicación. Y por otro lado hay un sector dentro de los cuales se encuentra un grupo importante de personas que creen que el fujimorismo sigue siendo un riesgo muy alto para el sistema democrático y que no corresponde que ganen un proceso electoral, y que siempre generan acciones para evitar que esto suceda en cada proceso electoral ahí donde se presente, cosa que ha sucedido en los últimos dos procesos electorales. Son las 8:13 de la mañana. Entonces, ese grupo, hay uno que, por cierto, no se cree el cuento, y hay otro que cree que Kenji Fujimori es mejor que crezca lo más grande que sea posible para que esa bola de nieve empiece a ser grande, aplaste a Keiko y aplaste al fujimorismo, lo divida y terminen no siendo una posibilidad para el 2021. Y eso me parece que es un sobredimensionamiento, además un riesgo, porque Kenji Fujimori
no es necesariamente el que lleva ropita o el que lleva una toalla o el que va y saluda al expresidente y pide la reconciliación. Kenji Fujimori es otra cosa. Y yo lo que voy a hacer ahora, para recordar un poquito de qué se trata y quién es el personaje, pues mostrarlo a través de sus acciones y de sus dichos muy concretos. Y hemos tomado algunas referencias. Mi editor general, Edwin Uriarte, ha hecho una búsqueda sobre algunos dichos de Kenji Fujimori, y hoy día la vamos a compartir. Y hemos puesto un límite temporal, 2009, Carlitos, estamos 2009 hasta el 2011, esa campaña electoral donde él participó de una manera más activa. El 2016 él estuvo un poquito más relegado, parece que por voluntad propia, ya apuntalando de repente una línea distinta dentro del fujimorismo, pero con una sola misión. Vamos a escuchar al hoy Kenji Fujimori. Hoy es ya no monotemático, hoy habla de otros temas, hoy habla de reconciliación, hoy habla de minorías, hoy habla de que hay que hacer una reforma electoral, de que el Congreso no puede ser un circo romano, habla de que la política tiene que ser estar al servicio de la gente, en fin, habla de varias cosas. Pero hay una cosa de la que son novedosas en términos de su discurso y de su accionar. El otro día un reportaje de la televisión daba cuenta de que sus hacedores, sus creadores, no mostraban cómo ya le vienen haciendo animes, le van a hacer un manga, que porque él es japonés, calza perfecto, y entonces le van sacando figuritas, a veces es el Hombre Araña, a veces es Superman, a veces está con las minorías, a veces, entonces él es todo, pero todo hecho a mano, ¿no es cierto? Todo hecho a mano, todo hecho, todo Photoshop, todo, digamos, Illustrator, ¿no es cierto? Lo van creando, lo van inventando, y esto va teniendo acogida y va creciendo, y todos ven a Kenji Fujimori como una alternativa. Pero yo quisiera que escuchemos, porque lo que hay que entender de Kenji Fujimori es que si tiene una agenda, y él reivindica a su padre, él cree que su padre tiene que estar libre, pero no solo porque todo hijo quisiera que su padre no esté en la situación de la que está el suyo, sino porque él cree que es inocente, él cree que no debe arrepentirse por los crímenes que cometió, él cree que el 5 de abril del 92 no fue una cosa grave para el sistema democrático, él cree que los actos de corrupción que se produjeron ahí no tienen nada que ver con Fujimori, él cree que no tiene que pedir perdón, él cree todo eso. Entonces, por las formas actuales, hay que creer que Kenji Fujimori es mejor que lo que finalmente impulsa, promueve y reivindica como la figura de su padre. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el riesgo puede ser mayor. Ya Keiko Fujimori quiso ser una de Harvard y miren cómo terminó, porque ellos son una sola cosa, sino que Kenji Fujimori está ya más molesto y mortificado porque su hermana en 2 oportunidades ha perdido la elección. Pero vamos a escuchar a Kenji Fujimori cuando se estaba todavía desarrollando el juicio a su padre, qué cosa es lo que decía de su padre. Y habrá que preguntarle, los colegas que tienen la posibilidad de entrevistarlo, a mí me gustaría por supuesto, que le hagan esta pregunta, si creen que su padre es inocente, para comenzar. Vamos a escuchar qué decía el año 2009 Kenji Fujimori. ¿Qué esperamos yo y los millones de fujimoristas que apoyan a mi padre? Han pasado más de 160 audiencias y no le han demostrado absolutamente nada a mi padre. Entonces, lo único que nosotros esperamos es la absolución. Mi padre va a salir absuelto de este proceso que se le viene siguiendo. Mi padre es totalmente inocente de todos estos cargos que se le están imputando y estamos totalmente confiados de que va a salir absuelto. Bueno, o sea, Kenji Fujimori creía en el momento que juzgaban a su padre que era inocente y cree hoy que su padre es inocente. De hecho, la figura soy inocente, cuando busca defenderse de el proceso disciplinario que le han desarrollado, el que viene desarrollando en su, arbitrariamente me parece, en su bancada o en su agrupación política, es soy inocente, reivindicando esa inocencia que no es real, que no es cierta, que se probó exactamente lo contrario en un juicio, en primera y segunda instancia, pero él sigue creyendo que es inocente. Entonces, ahí es una cuestión básicamente filial, es decir, es porque mi padre, yo, de mi padre, por más que le digan y prueben que ha hecho lo que sea, yo sigo creyendo porque es mi padre es inocente, o es que en realidad él, digamos, le interesa muy poco entender que el sistema de justicia ya logró determinar que él ha sido partícipe de estos actos tan viles y crueles como violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Ese es Kenji Fujimori. ¿Ha cambiado? Habría que preguntarle ahora si sigue pensando lo mismo. Pero si eso fuera poco, el 2011
también Kenji Fujimori hablaba, y ahí no se le veía una agenda muy matizada, ahí parecía que su agenda era única. Y ahora, cuando sea sincero, habrá dicho, yo tengo 3 puntos de agenda. Uno, que es la libertad de mi padre. La segunda es los temas de libertades. Y la tercera me parece que es reformas, o la conciliación, no sé cuál. Pero ha cambiado sobre esto. Vamos a escuchar qué decía el 2011 sobre Alberto Fujimori, si creía o no, cuando ya su padre había sido sentenciado, que debería salir y quién tenía que sacarlo. Nosotros vamos a luchar hasta lograr la libertad del chino. Así es, vamos a demostrarle al ingeniero Alberto Fujimori, nuestra valentía. Así como el chino luchó contra la subversión, nosotros vamos a luchar sin miedo. Vamos a demostrarle todo el coraje que tenemos los soldados fujimoristas, los soldados naranjas. Los soldados naranjas, los soldados fujimoristas, ¿qué cosas van a hacer? Sacar a su padre de la cárcel. ¿Quién es su padre? Según la justicia, un violador de derechos humanos y un corrupto. Entonces, él quiere sacar a esa persona sin asumir que su padre cometió esos delitos, sin que pida perdón, por supuesto, y ahora nos quiere hacer creer que un pan con queso nos va a dar la reconciliación. O sea, nos hace creer que ponerse atento con Ollanta Humala va a ser el puente para que el país voltee la página y su padre salga. Y eso me parece que no es correcto. Ojalá que Kenji Fujimori hubiera tenido esa misma actitud hace ya un tiempo, de acercarse, por ejemplo, a los familiares de las víctimas de su padre, ¿no? A los familiares de la Cantuta, a los familiares de Barros Altos, a los familiares de Pativilca, a los familiares del Santa, a los familiares de tantos otros casos donde su padre sencillamente no solo fue partícipe activo de promover y acondicionar los hechos para que sucedieran como sucedieron, sino que generó una línea y un manto de impunidad para evitar que se supiera quiénes fueron los responsables. Inclusive al momento los felicitó y los amnistió. Entonces hubiera sido importante que Kenji Fujimori pida perdón por eso, y que vaya y que diga mi padre está arrepentido. Pero no, los soldados naranjas quieren sacar a su padre de la cárcel, y él es un soldado naranja. Pero eso no es todo. Vamos a volver a escuchar a Kenji Fujimori ahora hablar sobre también su hermana, porque su hermana fue candidata en 2011, en 2016. Pero esto es lo que decía sobre su hermana. Ahora vamos a escuchar. Gracias por estar aquí apoyando a nuestra lideresa Keiko Fujimori, quien va a ser la próxima presidente del Perú y primera mujer en llegar a Palacio de Gobierno. También quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo que le dan a mi padre, al ingeniero Alberto Fujimori, más conocido como el Chino. Tengo que agradecer a todos ustedes porque ustedes siempre han defendido a mi padre, muchos de ustedes desde el año 2001. Muchos de ustedes han aguantado los golpes, los gases lacrimógenos. Todos ustedes son los soldados del ingeniero Alberto Fujimori. Bueno, y quien les habla es un soldado más del Chino. O sea, es un soldado más del Chino, no ha dejado de serlo. Él reivindica todo lo que hizo su padre. Si él tuviera, digamos, el interés por la reconciliación, hoy día se cumple un año más de un hecho por el cual su padre está preso. El año 92 asesinaron a 9 estudiantes y un profesor en la Cantuta. Hoy día va a haber una vigilia frente al Palacio de Justicia a las 6 de la tarde, de los familiares y de todos aquellos que todavía tenemos memoria y recordamos ese brutal hecho. Kenji Fujimori podría ir y pedir perdón a las víctimas y decir: lamento que mi padre haya desaparecido y matado a sus familiares y haya participado de ese hecho tan cruel. Y allí uno podría decir: oye, bueno, esta persona sí está cambiando, está reconociendo, y que venga y diga: mi padre me ha pedido que venga a hacer esto. No como el padre dice que le pide: llévale pan con queso, afeítate para hablar con Ollanta Humala.
y eso va a ser el paso, dice él, para la reconciliación del país. Cuidado, no nos dejemos tampoco engatusar y engañar, porque mientras lo primero no suceda, que acabo de mencionar, no se puede dar otros pasos. Hay que preguntarle a la gente, a los familiares de las víctimas, cómo no solo Fujimori no las atendió, sino generó, junto con Montesinos, toda una campaña de desprestigio para estigmatizarlas como terroristas y evitar que accedieran a la justicia. Eso es lo que Kenji Fujimori, si que ha cambiado, debería reconocer. Pero vamos a terminar con, digamos, tenemos un audio final, ¿no es cierto?, donde él habla de quién es él, ¿no es cierto?, quién es él, y creo yo lo que sigue siendo. Vamos a escucharlo. Así es como va a trabajar mi hermana Keiko cuando llegue a Palacio de Gobierno. Keiko presidente, eso lo he escuchado a nivel nacional. Yo que he estado viajando a todos los departamentos del Perú por los motivos de recolección de firmas, siempre he escuchado Keiko presidente, chino inocente. Yo les aseguro de que Keiko Fujimori, con el apoyo de todos ustedes, va a llegar a Palacio de Gobierno. Bueno, felizmente eso no ha pasado todavía. Pero dice Keiko presidenta, el chino inocente, ¿no? O sea, Keiko iba a entrar para sacar a su padre. Ahora, no sé si Keiko esté tan convencida ahora de sacar a su papá, pero tal vez ahora lo que él va a empezar a decir, Kenji presidente, chino inocente. Esa es la agenda de Kenji Fujimori. El resto, digamos, hay que saludar si es genuino y que va a conversar con Yantumala y le lleva cosas, pero de ahí que no nos lleve a creer o a ilusionar o a mentir de que ese es el puente hacia la reconciliación y que hay que indultar a Fujimori y hay que tratar de una manera distinta a Yantumala. No es así. Son las 8:25 de la mañana. Soy Gracias Vesti y voy a tener el gusto de acompañarnos como todos los días aquí en No Hay Derecho. De regreso. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, noticias de la red, descentralizando la información y el debate. Vamos a hacer nuestro recorrido rápidamente por las regiones. Esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Pero les cuento rápidamente que en un ratito va a estar con nosotros aquí en nuestros estudios la psicoterapeuta Carmen González, para que nos pueda ayudar a entender a los personajes políticos en base a su comportamiento público y a las últimas acciones que ha desarrollado el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori, que se han reunido, el propio Kenji Fujimori. ¿Qué está pasando con todos estos personajes? Así que en un ratito viene, no se lo pierda, va a ser muy interesante esa conversación. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Vamos a irnos a Arequipa. Juan Francisco Valderrama está con la información. Ayer ha habido un hecho que por supuesto preocupa y tiene que ver con una temblor fuerte, ¿no es cierto? 5.8, 6.3 dicen algunos, y él nos va a dar seguramente algún detalle de qué cosa ha generado y producido esto en la región Arequipa. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lazo, en nuestra gran ciudad de Arequipa. El día de ayer a las 21 horas con 12 minutos registró un fuerte sismo de 5.8 en la ciudad de Apico, en la zona de Camaná. En este momento hay interrupción de las vías que se dirigen a la ciudad de Ica y hay problemas con el transporte en el terminal terrestre. Asimismo, la gobernadora anuncia el arribo de 5 equipos de maquinaria que están llegando a la zona. Y igualmente se ha identificado 4 zonas afectadas, todas en las vías, incluso hacia Condesuyos y Castilla. Un bus fue impactado por una roca, pero no hay daños personales a este momento. Las vías están interrumpidas, la maquinaria está siendo dirigida a estas zonas, tanto de Apico como la zona de la Panamericana Sur, que se dirige a la ciudad del departamento de Ica, pero hasta este momento no tenemos daños personales, pero sí en algunas casas daños materiales.
Es lo que podíamos informar desde Arequipa para IDL Radio por Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde la región Arequipa. Son las 8:28 de la mañana. Vamos a irnos ahora rápidamente a Puno. Percy Calizaya está ya con la información. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaster y amigos de IDL Radio. Esta es la información. Hoy inició una medida de protesta pidiendo la absolución de Walter Adubiri. Luego de 7 años aproximadamente, hoy se leerá la sentencia del juicio del Aymarazo con un fallo condenado a Walter Adubiri Calizaya a 7 años de prisión y el pago de una reparación de 2 millones de soles, en tanto que se absuelve al resto de aymaras que fueron enjuiciados en el mismo proceso. Sin embargo, durante este tiempo hubieron expresiones de solidaridad con Adubiri Calizaya, siendo la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, la que emitió una de ellas, a través de un pronunciamiento de solidaridad con los aymaras enjuiciados. Cabe indicar, se prevé el inicio de un paro en exigencia de la absolución de Walter Adubiri Calizaya. Por otro lado, maestros agremiados al SUTEP Puno citaron las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, la Municipalidad Provincial, entre otras instituciones, en su 6º día de protesta. Desde la ciudad de Puno, informó Percy Calizaya Rodríguez. Adelante, estudios. Muchísimas gracias a Percy Calizaya por esa información desde Puno. Nos vamos a ir ahora al Cusco. Ahí Lucho Mamani está ya con la información. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Glatzer. Desde el Cusco, la información. Profesores en la región Cusco cumplen un mes de huelga indefinida. La mesa de diálogo ha sido frustrada y hasta la fecha no se retoma el diálogo entre dirigentes del SUTE Cusco y funcionarios del Ministerio de Educación que estuvieron en la ciudad del Cusco. Dirigentes ahora exigen presencia del presidente del Consejo de Ministros. Mientras tanto, las medidas de lucha continúan. Hoy martes, profesores de la región Cusco bloquearon el corredor minero de Las Mambas. Vehículos que transportan mineral se encuentran varados. Mientras tanto, profesores de la región Apurímac anuncian marchar hacia el Cusco para concentrarse y fortalecer la medida de lucha emprendida hace 30 días por los profesores del Cusco. Desde el Cusco informó para No Hay Derecho, Lucho Mamani. Muchísimas gracias, Lucho, por esa información desde la región Cusco. Y vamos a terminar esta mañana nuestro recorrido en Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Juan Rojas Bermúdez con la información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de No Hay Derecho, buenos días. Glaser, buen día. Con temperatura baja, frío irregular en la selva, los maestros y maestras de Madre de Dios en su 5º día de huelga indefinida intentaron tomar el puente Billingur de 176 metros de largo, el más largo del Perú, permaneciendo por el espacio de 3 horas en su intento, siendo invitados a retirarse por la Policía Nacional del Perú en forma pacífica, para luego posesionarse frente al local prefectural, intentando dialogar con la señora prefecta, que se disculpó, aduciendo que todo tema de reclamos lo derivó a la ciudad de Lima, a la ministra de Educación. Luego optaron por retirarse al colegio Carlos Fermín Fiscadal, donde recepcionaron a profesores del área rural que se sumaron a la huelga indefinida de las bases regionales del Perú, desconociendo al Comité Ejecutivo Nacional por los reclamos a sus derechos en discusión. No Hay Derecho, IDL Radio, Madre de Dios, Juan Rojas Bermúdez. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Puerto Maldonado, desde donde nos informa desde hace ya bastante tiempo la Red Nacional de IDL Radio. La verdad es un soporte fundamental para que este proyecto pueda seguir adelante. Tengo que ir a una pausa, son las 8:32 de la mañana, pero déjame, Carlitos, saludar a las personas que nos están escuchando y siguiendo a través del Facebook. Eduardo Ortiz, escuchándolo siempre, dice, muchísimas gracias, Eduardo. Rómulo Marquina, felicitaciones, ya podemos escuchar a cualquier hora. Gracias. Carlos Rivadeneira, felicitaciones miles. José Almeida, imperdible programa de lunes a viernes, ahora en el Facebook. Ana María Gisileri, los dos hermanos son lo mismo, fraude, dice frente a los comentarios que hemos hecho hace un ratito. Hernán Pérez, no nos dejemos engañar, los fujimoristas siguen siendo lo mismo. Bueno, Photoshop, Illustrator, buena gracias, dicen los comentarios. Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy contentos de que ustedes estén ahí del otro lado. Rosario Francia dice, conciencia social es querer el bien de todos los peruanos, siempre escuchamos, dice Orlando Alfonso Rojas. Rosario Vicente Espinosa,
Dice Kenji solo busca protagonismo político. En fin, hay muchos mensajes que nos han dejado esta mañana. No puedo leerlos todos, voy a ir leyéndolos de rato en rato, pero quiero agradecerles muchísimo. Compartan, sugieran, etiqueten para que podamos, digamos, ser más los que podamos intercambiar y escuchar a veces un punto de vista distinto. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Ya está Carmen González, que también aquí en las redes están diciendo a qué hora entra. Ya entra ahorita, ya volvemos. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Señor policía, vine a denunciar que mi marido me ha pegado. Mire cómo estoy. ¿Qué habrás hecho, pues, mamita? Ninguna persona puede ser acusada de la violencia que sufre. Las víctimas de violencia familiar necesitan ser apoyadas, no cuestionadas. Porque no hay derecho. Y 35 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Desde que lo anuncié temprano en la mañana, empezaron a ponerme en las redes: ¿a qué hora está Carmen González? ¿A qué hora está Carmen González? Ya está en nuestros tíos. Carmen González es primero una gran amiga de este programa, por supuesto, es psicoterapeuta, tiene una gran virtud, no solo conoce la disciplina, sino que además la comunica muy bien, y siempre la invitamos, y siempre digo esto cada vez que viene, ella lo sabe, cuando ya no logramos entender qué cosa está pasando, y a veces la disciplina, el análisis político, todo lo que podamos nosotros imprimirle ya no es suficiente, y necesitamos de su colaboración para que podamos configurar un poquito mejor el escenario. Carmen, ¿cómo estás? Gusto saludarte. La cabeza a veces, ¿cómo estás? La cabeza a veces no es suficiente, porque la lógica interna del mundo interno no tiene nada que ver con la lógica del pensar. Exactamente. O sea, digamos, no se ve, no se expresa, claro, o se expresa no necesariamente con dichos, que es lo que más o menos nosotros tomamos en cuenta a través del discurso más político, ¿no? Pero comencemos a ver, revisando un poco acontecimientos y personajes. Vamos a comenzar a ver un poquito atrás con el tema de Keiko y Pedro Pablo Kuczynski. Se reúnen, pero se reúnen después de que Keiko Fujimori tiene un súbito cambio. Antes había ido por la confrontación severa y luego decide colaborar con el gobierno y conversar. Y PPK, que tampoco había querido dar el paso de reunirse con ella, al final se ve obligado a conversar con ella. Pero ella pone condiciones. Primero dice que vaya a Bedoya. Quisiera saber desde tu punto de vista qué significa además eso. El presidente le dice no, y después dice no de a 2, sino de a 4, que cada uno lleve algún acompañante de su partido político. Pero a los personajes, por el hecho, el diálogo, o cómo ha terminado dándose el diálogo, ¿qué significa? Hablando desde ellos, ¿no? Ya, mira, lo primero que veo es que probablemente la presencia cada vez más intensa de Kenji Fujimori ha hecho que Keiko también salga, ¿no? Salga al escenario político, ¿no? Y le ha sido muy difícil por su personalidad, ¿no? Ella ha sacado aspectos y se ha identificado con aspectos muy duros de Alberto Fujimori. Incluso cuando la vemos a ella en Palacio, si bien habrá sido debidamente asesorada, sin embargo la dureza que tiene dentro, lo único que le faltaba era un bastón de una emperadora japonesa. Era terrible la dureza, ¿no? Sí. Incluso ¿Y hablaba... por qué crees tú? O sea, digamos, ¿qué le significa el Palacio? Yo creo que ella hasta ahora no puede aceptar la realidad
de que es perdedora. Mira, el principio. O sea, ella se hacía, pero del otro lado. Claro, ¿no es y cierto? además hay como yo los miraba y había como una cosa medio esquizofrénica, porque PPK, que es presidente, no asumía su rol de presidente, y ella, que era perdedora, se manejaba como si fuera la presidenta. Ajá. Entonces no hay de parte de ella, creo que no hay una aceptación de la realidad. ¿Por qué? En la vida tenemos dos principios, el placer y la realidad. Pero tú, para aceptar la realidad, tienes que sufrir para aceptar la realidad. Claro. Ella no ha tenido esa capacidad, entonces no puede aceptar la realidad. Ahora, y se Sí. le escapa, ¿no es cierto?, el Ajá. subconsciente, porque no solo en el comportamiento, en la cita, sino en la carta, en la segunda Claro. carta que le manda Pedro Pablo Kuczynski, donde ella le dice que no cree que sea conveniente que dos poderes se junten. Somos iguales. ¿No? O sea, digamos, sea, entonces uno reflexiona y dice en términos formales y institucionales, ella no representa ningún poder. Claro. Ella es una candidata que perdió Que las perdió, elecciones nada más. y que es lideresa de un partido político. Claro. Pero ella claro, efectivamente. no hay aceptación eso de la pasa. realidad. Sí. Es como una microlocura. Sí. O sea, pero también él, PPK, alguna vez yo decía en este programa que PPK tiene dentro el terror al padre que ha internalizado desde niño. Entonces ahora lo veo como regresionado y aterrorizado. Entonces le tiene temor, pero no porque Keiko Fujimori es poderosa, sino porque ella representa al padre agresor. Y entonces está regresionado y tenemos un país donde todos sentimos que no hay quien lleve el barco. Ajá. Y esto es debido a que él no procesa el terror al padre. ¿Cuántas veces se habrá paralizado con su padre de niño y no ha procesado esto? Y tiene que hacerlo. Ajá. Tiene que hacerlo porque es una obligación ética De de acuerdo, él. además porque él tiene que entender, al margen de su administración de su yo, ¿no es cierto?, es entender de que un conjunto de peruanos importantes, Claro. en mayor medida que la que le dio el voto a Keiko, le ha dicho, quiero que tú seas el que lidere esto, ¿no es Claro. cierto? Hay un momento que me gustaría preguntarte, porque a mí me pareció Ya. particular. Cuando está Keiko y está PPK, él dice, bueno, le agradezco que haya venido a esta casa, y la mira y dice que usted conoce bastante bien, ¿no? Claro. Y le desencaja el rostro de Keiko Fujimori, Claro, claro. porque ella se hacía estando ahí como presidenta y tal vez no le gustaba que le hagan la referencia de cómo estuvo cuando estuvo. Claro, pero Sí. yo allí lo tomaría en ¿O cómo dos lo- niveles. Ya. El primer nivel, el que tú dices, el manifiesto. Ajá. Pero yo creo que el otro nivel es cómo viene usted a verme sabiendo que mi autoestima está en escombros. Ajá. ¿Entiendes? O sea, usted viene a verme y sabe de que, no porque él no sea valioso, sino porque hasta ahora no se atreve a ir a un buen terapeuta para que pueda rescatar lo mejor de él. Él ha sobrevivido a ese padre. ¿Y cómo no va a poder hacer cosas? Y además tiene que hacerlo debido a que el país lo necesita. Sí. Hemos votado por él. De acuerdo. Ahora, pero Carmen, el diálogo, teniendo en cuenta lo que tú estás analizando, ¿va a servir para algo concreto? Si hay un presidente que no se cree presidente y una perdedora que se cree presidente, No creo, todavía no lo puede a asumir, nada. ¿va a llevar a algún lado? No, porque hay dos fantasmas y no hay dos personas reales. Sería diferente que él rescatara su poder y pudiera hacerle ver la realidad a Keiko. No creo que vayan a nada. Es más, yo he visto, por ejemplo, ayer a Galarreta, también fuera de la realidad, hablar con una autoridad de que ellos controlan y se siente poderoso, y me provocaba decirle, has sacado 23%, hijo. Sí. 23% tu Congreso, o Sí, sea, pues. estás en el suelo, estás peor que las cifras de PPK, pero tampoco se dan cuenta. No. Entonces, todos viven en un barco poderoso, pero fantasmático, que no existe, ¿no? Ahora, pero si eso es así, entonces, lo que han hecho es como una producto de las circunstancias, han terminado juntándose y hace una simulación. Pero de la cual no se dan cuenta y se sienten poderosísimos. Ya, de acuerdo, pero a lo que voy es, si es que la lógica o el sentido del diálogo es que de alguna manera se vaya destensando la relación entre el Ejecutivo y el Congreso,
es posible por la personalidad de cada uno, que tú has mencionado, Galarreta, Becerril, Lourdes Alcorta, Tubino, que no es Salaverry, casualidad que se hayan juntado. Ya, de acuerdo, no que todos ellos se atemperen con un ánimo distinto. No, la Chacón, mira, por ejemplo. no, yo creo de que al contrario, han salido fortalecidos porque han corroborado de que están frente a un presidente frágil emocionalmente. Y como son personas que no creo que tengan un desarrollo emocional sustantivo, entonces han visto la apariencia, han visto que su jefa es muy poderosa, y entonces van a seguir también esa misma línea agresora, prepotente, y el poderoso no tiene que exponer señales de ser poderoso. Al poderoso lo sientes, así esté vestido durmiendo humildemente y durmiendo. Tú lo sientes hasta cómo se despierta. No, la señora Keiko está pasando por un momento sumamente difícil, porque saber que el padre no la quiere para presidenta, y que además no solo es porque tiene que haber sentido de que ella no lo quiere ver libre, sino porque Alberto Fujimori tiene todo un inconsciente colectivo dentro de él, que es la cultura japonesa. La cultura japonesa prefiere a los hombres. Entonces, jamás, ni siquiera están en el mismo lugar. Las mujeres se ponen un paso detrás. Ya, entonces en esa lógica, el preferido es Kenji. De todas maneras. Kenji, ¿qué es? O sea, ¿qué es de verdad y qué es de mentira? Mira, yo lo he meditado mucho. Para mí, eso no está presente en la estrategia política y tiene sus asesores. Pero hay una cosa que yo la estoy meditando, que lo siento cómodo en el papel que hace. Hay dos factores, que de todas maneras es estrategia, de todas maneras. Pero dentro de esa estrategia, él no hace un papel teatral, sino que lo veo genuino, como que se siente cómodo en el papel de conciliador, y que probablemente para esto también está alimentado por la rivalidad con la hermana. Él quiere diferenciarse. Ya, de acuerdo, pero digamos, es más ser de esa manera porque estratégica, mediática, mente le significa réditos políticos, pero le gusta el papel, pero es básicamente por su relación con la hermana, porque él está transitando, yo lo acabo de comentar, y he puesto los dichos de Kenji del 2009, del 2011 en adelante, y en todas. Lo único que dice es que va a sacar a su papá de la cárcel. Entonces él reivindica y el padre no solo es un señor que está preso, sino un señor que está preso por haber cometido graves delitos, que Kenji no reconoce. Entonces, ahí eso es lo que, claro, y eso es el punto más oscuro de Kenji, porque amar al padre de verdad es reconocer en cualquier padre, no en Alberto Fujimori, lo horrible que te ha despertado, amarlo en su realidad, amarlo en sus flaquezas, y amarlo en las partes lindas que todos los seres humanos tenemos. Entonces, él no ama al padre. No hay un adulto que ame al padre, y podría decir, mi padre, sí, probablemente ha estado, o sea, ha tenido una participación directa, él sabía lo que ocurría con Montesinos, es un criminal, pero es mi padre y yo quiero rescatar las cosas buenas que ha tenido, y voy a ir por ese camino. Pero tiene que distanciarse, porque si no, no es nada más que un niño que dice mi papi es lo máximo. Y él podría hacerlo. ¿Por qué? Porque él ha sido querido por este padre. Y muchas veces, cuando un padre no te maltrata, tú tienes la capacidad de sacar lo mejor de él y dejarlo peor. Pero mientras no deje ese sentimiento infantil, inmaduro de que mi papi es perfecto, no va a ir a ninguna parte. Claro, porque además no solo, como puede pasar con nosotros, transitamos solo en un mundo privado. Él está en la política y todo se exhibe, todo se ve y todo se valora en política. Entonces lo que se estaba ahora, resulta que el señor, por ejemplo, además Kenji Fujimori, en todos los audios que hemos escuchado hace un ratito, él dice, soy un soldado de mi padre. Para sacar a mi padre... Todas las veces dice que es un soldado. Él tiene que ser un soldado del país. Entonces acá él tiene que reconocer de las fallas del padre, pero no subirse en la figura del padre.
Entonces, probablemente... No reivindicar al padre, Claro, ¿cierto? Porque el etcétera. padre no es solo el señor mayor que está mal en la cárcel y que... No, ha sido un hombre cruel con la Exactamente. Susaniguchi, ha sido un hombre incluso que probablemente lo ha digitado para que Kenji entre a la política como la única posibilidad que él tiene, ¿no? O la mejor Es posibilidad. Pero yo puedo decir, mi padre me ha digitado, lo entiendo porque es viejo, pero yo quiero reivindicarlo maduramente, diferenciándome de él. Eso no hace él. Yo mencionaba, ¿no? Este caso, porque ahorita vamos a entrar hoy día en Tumala y Nadine, y a Kenji con Humala, ¿no? Claro. Hoy día es un año más de la muerte y desaparición de los estudiantes de la Cantuta. Hoy, ¿no es cierto? 25 años. Entonces, si Kenji fuera genuino y queríamos ser otro, ese sería el momento de pedirle perdón a las víctimas. Si claro. madurara. Y decir, mi padre... Mi papi no es mi papi me mimó y yo lo amo a mi papi. No, hay que amarlo en su realidad a este hombre. Mi padre cometió esos crímenes y por eso está preso. Claro. Yo pido perdón. Claro. Y cuando he hablado con él me ha dicho que pida perdón, o él está dispuesto a pedir, bueno, sería otra cosa. O decir también, mi padre no ve, es viejo, no tiene la capacidad de reconocer sus errores, pero yo sí veo. Entonces yo doy un paso adelante. Ya. Él no ha dado el paso adelante. Ya, de acuerdo. Vayamos a Nadine Heredia. Bueno, pero eso no quiere decir de que por haber sido querido tendría esa posibilidad, que no la tiene Keiko. Porque Keiko está totalmente envenenada con la rabia y ahora con la traición del padre. Claro. Porque el padre siente que la traiciona. Por eso es que hay la diferencia entre que uno quiere verlo libre y la otra no. Claro, digamos sí. que en eso se expresa claramente. Exacto. ¿No? Nadine Heredia y Ollantumala, frente a la prisión preventiva que les han dado y frente a su comportamiento, ellos como persona, ¿cómo los ves? Mira, primero tengo que ver que en mi hipótesis, porque yo lo que estoy hablando es de mis hipótesis, sí, claro. Puedo estar equivocada. A mí me parece que si yo tuviera que decir una palabra para calificar a Nadine Heredia, diría que es una narcisa. Que se adora, cree que es lo máximo y tiene tanta debilidad interna que ha necesitado ponerse, vestirse, o sea, es una persona narcisa que se ama y se admira a ella misma. Ese es punto uno. ¿Y Ollantumala quién es? Ollantumala es un militar duro, pero que ha tenido un punto débil, como todos tenemos en nuestra personalidad. Entonces el punto débil de él ha sido que se sintió avasallado por el padre, por esta pata fuerte de don Isaac, y porque no ha sido el hijo adorado de la madre. Entonces se junta con ella y ella es su padre y madre. Es dura, porque es desconsiderada con los demás, porque la narcisa utiliza a la gente, pero no es capaz de amar. Entonces él también ha sido utilizado, lo necesita para poder ser poderosa. Claro, para ejercer el poder. Y para la parte más inmadura de Ollanta, por primera vez una mujer lo declara primero. Para Elena el primero era Ulises. Entonces esas debilidades emocionales han hecho que este hombre llegue a la presidencia acompañado de Nadine. ¿Me entiendes? Claro. O sea, Nadine, si bien lo entusiasmó a un nivel manifiesto, le dio fortaleza, él pudo crecerse en el camino, pero no lo hizo. Claro. Entonces ahora creció a la sombra de ella. A la sombra de ella, creyendo que ella era su fuerza y se estaba arrimando no a un árbol, sino a una cañita. Claro. Él le daba poder a ella y él no se daba cuenta por su debilidad. Ella pero no terminó siendo el soporte para una él, caña. sino ella terminó sobrepasándolo él porque eso era lo que quería. Claro, pero no anulándolo. No sobrepasándolo, en mi opinión. Era anulándolo. Pero no porque él no tenga fuerza, sino porque Nadine le tocó ese talón de Aquiles que tenemos todos. ¿No? Ahora, y esto se ve ahora. ¿cómo Tú se ve? la ves a ella quebrada, totalmente. con una sonrisa falsa, y a él lo ves empoderado. Él está empoderado. Entonces yo creo que como toda persona, en el dolor puedes hacer dos cosas. Como Keiko, quedarte en la pérdida y en la rabia y unirte a rabiosos,
o de lo contrario, y sentirte poderosa, o de lo contrario, sacar de la flaqueza la fuerza, reconociendo tus errores, y poder ponerse fuerte. Sobre todo en una tu debilidad, tu virtud, o sea, salir y decir, esta es una oportunidad. Sobre todo en esta sociedad donde, si bien es horrendo lo de madre mía, porque si es que es verdad, es horrendo, sin embargo, pudiendo defenderse, no defenderse, pero por lo menos poder decir la realidad. Qué curioso que ahora lo atacan por madre mía y defienden a la pobre gente campesina muerta, los sectores más altos, a los que nunca les interesó a los campesinos. Nunca. Entonces, acá se ve, de repente, los periódicos más poderosos y los sectores más poderosos, cómo ha matado a campesinos. No, los derechos humanos se convierten en pero su, no en ellos, su bandera, porque eso es falso. Sí. Les interesa un comino que hayan muerto miles de personas. Ahora, pero su situación actual, porque digamos de por medio hay una prisión preventiva que todos los penalistas han dicho fue abusiva, fue exagerada, y probablemente salgan dentro de poco. Yo creo que va a pasar eso. Eso lo reinventa políticamente. Sí, pero a quiero Humala. decir algo más. Sí. Él tiene que saber de que seguramente a los sectores más poderosos les parece más horrendo Humala que todos los coimeros de Lavallato, de que se han llevado la plata de los pobres, porque la coima ha sido y es institución en este país, y todos sabemos que las grandes empresas, esa es su comida diaria. En cambio, ¿por qué están contra Humala? Porque no toleran la maldad, entre comillas, que él les hizo cuando los asustó con la gran transformación. Que un cholo, cachaco, para ellos, venga cachaco a mediocre, como le dijeron en ese cachaco momento. mediocre, venga a asustar a los señorones que se ponen chaqué en los matrimonios, y eso es un error, mejor dicho, eso es un pecado mortal que merece que lo cuelguen, para que no nos vuelva a asustar con quitarnos todas nuestras gollerías, aunque los indios se mueran cada día de hambre. Y en esa misma perspectiva y enfoque, es curioso porque cuando Yantumal y Nadine Heredia van presos, prisión preventiva, en las redes el nombre que más aparece es el de Alan García. Claro. La pregunta dice, ¿y cuánto García? O sea, lo que quiero decir es, de verdad, y esto ha sido publicado, es decir, la gente dice, ¿por qué no a todos por igual? Y García, además, desprendiéndose ahora del partido después de que lo eligieron presidente, diciendo que no necesita. Después que es inocente, entre comillas, porque prescribió su delito. Ese mismo día, tomándose un trago y una butifarra en el Juanito, tomándose una foto. ¿Qué es García, digamos, en relación a eso? Yo siempre he pensado que, es mi hipótesis, que es un sociópata que aparenta, pero claro, la gente se da cuenta de esa sonrisa falsa, camina y necesita público, es una persona que solo se quiere a él mismo, que no quiere a nadie, no le interesa a nadie, solo él mismo, pero que es un como si, parece como si fuera muy, mejor dicho, en sus discursos hay un hombre de los discursos y un hombre en el fondo, que no quiere a nadie y solo él es el centro del mundo y que utiliza a todos. Pero acá lo curioso es cómo todo este paisaje horrendo que nos está pasando a nivel de políticos ha profundizado esa anomia de la sociedad. Yo quiero creer que hay un sector de jóvenes que se niegan a ser arrasados por esta falta de valores. ¿No es cierto? Creo en los jóvenes, pero creo que son la esperanza, ¿me entiendes? Y claro, gente como tú, gente como Abelino Guillén, gente que realmente quiere a nuestro país, pero si no, mi esperanza es de los jóvenes, porque conforme nos ponemos viejos, nos volvemos interesados, convenidos. A mí me da lástima cada noche cuando veo en la televisión a periodistas que ni siquiera reconocen su identidad social y se mezclan y tienen los mismos intereses de otros grupos sociales para los cuales serían hormigas. Sí, pues. Entonces, eso es de verdad que pero además otra cosa, la ausencia de un padre que dirige, la ausencia de un presidente,
yo decía anoche, cuando me dijeron que viniera, ¿quién representa, quién está utilizando ese lugar de poder? Pienso que la prensa. Ajá. O sea, la prensa está... La prensa ha utilizado ese espacio de gobierno y es interesante ver cómo está la prensa, ¿no? No, ya necesitamos 3 programas seguidos para poder hablar de la prensa. Claro. Pero te voy a invitar otro día. Solamente una última pregunta vinculando a Kenji con la situación de Humala, porque hoy día dentro de la construcción de este personaje, de lo que se habla es de la solidaridad, del papel humanitario, le ha llevado comida, ha conversado con él. El papá, le ha dicho Alberto Fujimori, le preparó unos panes con queso para Humala, le dijo a su hijo, Kenji, afeítate porque vas a hablar con un presidente. Y claro, ahí él traslada el tema de la reconciliación del país en esos gestos. Es decir, para decirlo en términos más coloquiales, un pan con queso puede ser la base de la reconciliación del país, pero, en términos de un puente que él quiere hacer entre su padre y Ollanta Humala. Claro, yo creo que a Kenji, el padre, sus asesores lo han digitado para que vaya a ver a él, a ver a Ollanta. Y cuando él va a ver a Ollanta, probablemente se identifica. Él no creo que tenga tantos odios como su hermana. Entonces es un niño, va a ver, es como su papá, está preso, pero él debió quedar callado. Eso hubiera hecho un político. Lo fui a ver, no interesa porque es un acto privado. Pero la infantilidad de él sale cuando empieza a contar que comieron pan con queso. O sea, cuando propagandiza. Cuando propagandiza. Claro. Eso ya no estaba en su guión. Eso ya es su inmadurez. Su inmadurez, ¿no? Entonces ahí él tiene que cada uno, Ollanta tiene que trabajar para hacer de esta situación difícil. Todos podemos crecer, mira, todos. Pero hay un trabajo por delante, ¿no? Sí, pues. Y todo está muy crudo, ¿no? Sí. Muy verde. Y creo que y aquí termino porque tengo que cortar, hay que diferenciar el ámbito privado, las relaciones privadas, los sentimientos entre personas, con lo que la política tiene que hacerse cargo y lo que tiene que resolver como país. Pero es que la gente va con su mochila emocional. Sí, claro. A mí me parece, por ejemplo, como enseñanza a la sociedad, absolutamente patético ver a Chejade, ver a Torres Caro. Me da lástima como personas, porque cuando uno ha tenido una amistad, en honor a esa amistad te tienes que callar, pero no ha habido amistad nunca. Han habido intereses y además no se autoestiman, porque es la traición es lo peor, ¿no? Entonces no porque fueron traicionados por Ollanta y Nadine, ellos van a sacar de ellos lo peor. Uno tiene que sacar. ¿Qué es lo que está pasando, no? Sí. Carmen, te agradezco muchísimo, muy como bien. siempre. He estado muchas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso en un ratito porque viene a conversar conmigo el ex ministro de Trabajo, Javier Neves, para hablar sobre otros temas también importantes. Ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Continúa con la información, cultura, entretenimiento y música a través de radiosanborja.com. Felices fiestas patrias les desea Mediacorp. Ahora, toda la información de actualidad nacional e internacional, empresarial, miscelánea y más, la podrás encontrar en www.rci.com.pe, Radio Canal Identidad. También podrás escuchar y ver los diferentes programas informativos y musicales bajo la producción de Mediacorp, RCI, Radio Canal Identidad. Todo lo que buscabas en un solo portal. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer.
La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y ser infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esa cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. El cajón peruano, o simplemente cajón, es un instrumento musical de origen afroperuano o peruano, que se ha popularizado en todo el mundo gracias al jazz moderno, el nuevo flamenco y la música afrolatino caribeña. Es uno de los pocos instrumentos musicales donde el artista se sienta sobre él y éste transmite el ritmo al cuerpo del cajonero. Se confecciona en cedro y otras maderas. Tiene una altura de 47 centímetros y una base de 35 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. El espesor llega hasta 15 milímetros. El músico se sienta a horcajadas sobre el cajón, quedando este entre sus rodillas. El percusionista puede conseguir sonidos adicionales utilizando las palmas o las puntas de los dedos para tocar el cajón. Muchas veces se enriquece el tono del cajón añadiendo pequeños objetos metálicos. Se tiene datos documentados de la existencia del cajón desde mediados del siglo XIX. El cajón es oficialmente considerado en el Perú como Patrimonio Cultural de la Nación. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Y 6 minutos de la mañana. Estamos de vuelta, o estoy de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Javier Neves. El doctor Javier Neves es un reconocido jurista, laboralista, fue ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, es profesor universitario de larga data, maestro de muchos, digamos, ilustres abogados, que además lo reconocen como uno de sus principales, quienes aportaron más en su formación. Y él ha venido esta mañana porque hay varios temas que a veces se abordan de manera muy coyuntural, muy intuitiva, a veces muy emotiva, o a veces muy interesada también en torno a si están mejorando o no las condiciones del empleo en el Perú, si se está generando más puestos de trabajo, y si es que esta ansiada voluntad o interés de ser un país que ingrese al club de los países privilegiados de la OECD está a la sazón o está, digamos, al ritmo también de lo que consideran quienes promueven esta subida en el escalafón en materia laboral, por ejemplo, ¿no? Doctor Javier Neves, es un gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ti, Glatzer, por tu invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. Quisiera yo comenzar por un tema desde un ámbito un poco más general, pero después aterrizar en asuntos muy concretos. El tema de la relación economía-informalidad, ¿no es cierto?, que es el tema de antaño. Es decir, hay una economía
que ahora está un poco, digamos, todavía golpeada, no se ha logrado reactivar debidamente, pero sigue inevitablemente siendo uno de sus motores principales la economía informal, ¿no es cierto? Entonces ahí hay la vía, uno quiere, de cómo hacer que esto se formalicen, hay programas ahí, pero yo quisiera hablar de esa informalidad, no solo en términos de lo que aportan a la economía, sino a la situación y a las condiciones en las que ésta se desarrolla. Hace poco hemos visto, por decir o poner dos casos muy concretos, dos eventos dramáticos. Uno es el de las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice cómo un país que aspira a ser la OECD, que tiene cifras en azul, que la economía ha mejorado y que en fin podría crecer un poco más, puede tener gente en esa situación. Hace mucho tiempo yo no escuchaba hablar de esclavitud, o sea, ni siquiera eran malas condiciones laborales, esclavitud, eso. Y el otro caso, que no es menos dramático, es el tema del bus que se cayó en el Cerro San Cristóbal. Ahí uno también ve, digamos, en qué condiciones se desarrollaba ese transporte, y las empresas, los choferes y todas las cosas que ahí pasaban, y o no nos dábamos cuenta o las autoridades se dieron cuenta y pensaban que no había que hacer nada. Entonces mi pregunta es por ahí, ¿cuál es la situación de eso y cuál es el riesgo de privilegiar la economía a las condiciones de quienes la mueven a través de la informalidad? Mira, yo creo que la informalidad no es una cuestión puramente económica, es una cuestión cultural en el Perú. De acuerdo. Y que por tanto no es que lo cerrado que es el mercado de trabajo es lo que está provocando la informalidad, sino que está en nuestro chip, ¿no? Porque ¿cómo se explica, por ejemplo, lo de las Malvinas o lo de San Cristóbal? Los sobrecostos laborales, las dificultades para contratar y despedir, ciertamente que no. Ahí hay otras explicaciones. A mí yo te diría que más que la informalidad misma, o sea, la separación clásica formal-informal, me preocupa la alta informalidad que hay en el sector formal. De acuerdo. Hay estadísticas que no coinciden exactamente porque son hechas por empresas distintas, pero que alrededor del 20% del trabajo en el sector formal, en empresas formales, es informal. O sea, son trabajadores que tienen contratos de locación de servicios, ahí donde deberían tener contratos de trabajo. Y que por tanto están privados de todos los derechos laborales. La remuneración Estamos mínima. hablando, ¿cuánto? Del 20%, 20% de quienes están en el ámbito formal. Exactamente, es una cifra Pero digamos, ahí altísima. lo que uno podría decir, lo que de alguna manera debería buscar corregir eso, son niveles óptimos de supervisión para tratar de identificar y de corregir esas cosas, dando ciertos niveles, me imagino, pues de tiempo y flexibilidad para que se pueda hacer. Pero ¿por qué no se da? ¿Qué contribuye? ¿Qué ganan las empresas al tener en ese sector formal un alto nivel informal también? Bueno, ahorran todos los costos laborales, ¿no? La remuneración mínima, las vacaciones, los descansos, las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios, las utilidades. Es decir, ese señor que es realmente un trabajador, formalmente es un locador y está privado de la condición de trabajador y de todos los derechos que derivan de ella. Ahora, lo que termina siendo más grave, doctor, no es haciendo trabajo que hacen otros en la misma empresa en una condición distinta, laboral. Exactamente. ¿No es cierto? Ahora, pero uno diría, pero si ahora hay, por ejemplo, planillas electrónicas, ahora es posible identificar rápidamente quiénes están en esa situación, y si tú pasas determinado tiempo en esa condición, te tienen que poner en planilla. ¿Por qué no se identifica? ¿Cuál es el problema? Yo creo que es lo que tú decías, es un problema de supervisión. Sunafil, como hemos visto, la reciente huelga lo ha señalado así, no tiene el personal necesario para fiscalizar a todas las empresas, ¿no? Y estoy hablando de las formales. Exactamente. Para detectar la informalidad dentro de ellas. Las informales, mucho menos, ¿no? Ahora, y eso hace que yo los he tenido acá, a los miembros del sindicato de Sunafil, que paren ellos en permanente reclamación, porque además tampoco cumplen con los derechos de ellos mismos, porque hay varios de ellos que están en situación también de locadores dentro del propio ejecutivo. Pero ¿qué es? Porque digamos,
¿Eso cuesta mucho, tener más supervisores, que eso funcione mejor? ¿Es demasiado costoso que el Estado dice mejor no destinemos a eso y busquemos otras cosas? Creo que es un problema de un lado económico y de otro lado político, ¿no? Porque del lado económico creo que sí costaría tener mucho más inspectores, principales, auxiliares, no solo en Lima, sino en provincias donde las cifras son dramáticas. Sí. Sino también es una cuestión política. Creo que al Estado no le interesa, la verdad, que se cumplan los derechos laborales. A los sucesivos gobiernos no les interesa, no es prioridad. Que se cumplan las obligaciones tributarias le importa mucho, y por eso SUNAT está muy equipada, claro, en recursos humanos y materiales. Que se cumplan los derechos laborales no le importa tanto, porque además se significa supervisar a sus amigos, ¿no? Claro, eso le iba a decir, sobre todo en un gobierno que bajo la idea de promover la inversión lo que hace es casi jugar desde ese lado, ¿no es cierto? Exactamente. Pero el asunto, digo, a ver, entonces más le interesa cobrar los impuestos que tiene que cobrar, y el tema laboral más o menos lo plantea en términos, ya ustedes ven cómo se las arreglan internamente, que yo no voy a hacer nada para sobre ese tema irles como presionando, fastidiando. Que va a hacer el show, ¿no? Ajá. De vez en cuando aparecer en alguna galería, pero un compromiso auténtico con el ejercicio real de los derechos laborales significaría casi equiparar SUNAFIL a SUNAT, ¿no? En términos de presupuesto, que signifique número de inspectores, capacitación para esos inspectores. Eso es impensable, ¿no? Porque, digamos, la ecuación nunca ha incorporado el tema laboral, sino el tema del crecimiento económico versus, digamos, que se sostiene en el cobro de impuestos. Sí. Pero también pasa, doctor Neves, porque de repente nuestros clientes dicen, bueno, esas serán algunas otras empresas, pero empresas, por ejemplo, que están vinculadas a actividades productivas que soportan el crecimiento económico. El tema de las empresas agroexportadoras, por ejemplo. Ahí se han visto casos y situaciones de trabajadores que trabajan 12 horas al día, no tienen tiempo ni siquiera para ir al baño, tienen un tiempo muy corto para... Y sin embargo, generan mucha producción, y la producción genera dinero, y ese dinero genera que también impuestos. No hay además exigencias, ya no solo en el ámbito nacional, sino internacional, vía acuerdos de tratados de libre comercio, por ejemplo, donde te dicen, oye, ya, perfecto, yo abro mis mercados, pero tú tienes que tratar bien a tus trabajadores. ¿Eso se cumple, no? Las empresas agroexportadoras tienen un régimen laboral especial. Se supone que son formales. ¿Ya? La mayoría de ellas deben serlo, efectivamente. Entonces ellas no acuden tanto a la informalidad, aunque seguramente hay una porción informal, porque el régimen laboral especial les alivia, ¿no? O sea, es flexible. Es flexible, sobre todo en materia de contratación y renovación indefinida de contratos temporales, ¿no? Lo que significa una serie de ahorros, porque los trabajadores que tienen contrato temporal suelen no afiliarse al sindicato o no haber sindicato, y por tanto no hay tampoco negociación colectiva, que es un instrumento de mejora de los derechos de los trabajadores. De acuerdo, es la lógica de la sobrevivencia. Claro. Entonces, ¿para qué me meto en problemas si lo que quiero es que me renueven cada cierto tiempo? Exactamente. Y como la dinámica de la relación es no meterlos a planilla, no tener contratos a largo tiempo, entonces ellos están sometidos pues a eso. Pero uno dice, ya, los privados hay que ponerle más supervisión, hay que meter más plata a eso, pero el Estado es el que más incumple esas cosas. Es decir, yo ayer conversaba con un amigo y me decía que un familiar estaba por entrar a trabajar al Estado, pero le habían dicho que iba a entrar como CAS. Y que como CAS, primero que iba a entrar como locador, ¿no es cierto? Y luego le iban a hacer un CAS y se iba a quedar. Y que en el principio su CAS lo tenía que renovar mes a mes. Y con suerte, después de un tiempo, iba a pasar a renovarlo cada 3 meses. Y yo no tengo el número ahorita, pero de pronto usted sí lo debe tener. La cantidad de gente que está en ese sistema en el Estado es abrumador, es enorme. Sí, efectivamente el Servir ha publicado un informe que fue reproducido en varios diarios, ¿no? En el 2009 había 156.000 trabajadores con CAS.
el 2016 275.000. Entonces el régimen temporal, provisional, es hoy día el mayoritario en el Estado. 40% de los actuales trabajadores del Estado están bajo CAS, 38% bajo 276 y 22% bajo 728. O sea, el CAS se ha convertido hoy día en la figura principal de contratación precaria dentro del Estado, ¿no? ¿Y ahí por qué? O sea, porque uno podría decir, ¿cómo yo le exijo a los otros que cumplan si es que yo soy el primero que incumple? Además, la dinámica a la que se somete el que entra a trabajar al Estado ya es como, digamos, sin discutir otros términos. Dice, bueno, es CAS, y entras y tú sabes que el CAS no tiene vacaciones, ¿no? O sea, digamos, tiene algunos derechos. Tiene algunos derechos, pero no los que correspondería por el tipo de trabajo que desarrolla. Mira, acuérdate que cuando se dicta la primera ley CAS, se considera que no es un régimen laboral. O sea, estaban privados de todos los derechos, salvo unos pocos disminuidos que reconocía la ley. El Tribunal Constitucional declaró que eso era inconstitucional y que era un régimen laboral especial, y una nueva ley incrementó los derechos. Pero el problema del CAS no es tanto los derechos a vacaciones, gratificaciones, sino la inestabilidad dramática. Claro, terrible. Entonces, te renuevan cada 3 meses, ¿no? Y no tienes la seguridad de que vas a continuar en el empleo, ¿no? Lo cual afecta la calidad del servicio que estas personas pueden brindar, ¿no? Pero si a eso, doctor Neves, se le incorpora otro elemento que es, digamos, ya casi una tradición en el Estado, que es que hay muchos funcionarios de alta dirección que rotan de acuerdo a los vaivenes políticos. Entonces entra una persona y dice, uy, ahora se va a volar a todo el mundo y va a traer a su gente. Y digamos, hacen caso además a la medida, porque cuando los promueven ya quieren meter a una persona, entonces el perfil que le arman es justo para que entre la persona que quieren que entre, dejando de lado probablemente a otros que tengan más capacidades para ese mismo puesto, ¿no? Claro. Esto que ha pasado con Esalud, que es una resolución del Tribunal Constitucional, que dice en ese caso tienen que incorporarse con sus derechos debidos ya a una relación distinta. ¿Cómo se hace para que, bueno, no sé si eso ya ha avanzado hacia concretizarse? Y lo otro es, a raíz de eso, otros sectores también han dicho, tiene que extenderse, incluso hay un proyecto de ley para que ya esto se acabe y de lo que era temporal se convierte en un asunto ya formal en términos de lo que ha terminado siendo, porque es un asunto pues ya no excepcional, ¿no? En el caso de salud, yo creo que habría que recordar que la segunda ley de CAS, la que se dicta después de la sentencia del Tribunal Constitucional, se llamaba, curiosamente, Ley de la Eliminación Progresiva del CAS, ¿no? Con esos nombres que adoptan las normas en el Perú, que nunca corresponden con su verdadera intención ni contenido, pues. ¿no? Bueno, una eliminación progresiva que no tenía plazo, ¿no? Entonces ya empezando por ahí sabemos que eso está abierto a la voluntad del gobierno, no se va a hacer. Entonces, claro, los trabajadores de salud presionaron y obtuvieron que a una porción de ellos que tenían ciertas características se les incorporara al régimen laboral prevaleciente en el salud. Yo no estuve muy de acuerdo con esa decisión porque creo que debe haber una solución integral. Claro. No puede irse entidad por entidad. Sí, pues. ¿No? Entonces ahora hay proyectos de ley, pero tiene que ser gradual. El Estado no puede incorporar a 256.000. Claro, ese es el otro tema. O sea, se han acumulado tantos que pasarlos a planilla significaría un sobrecosto que el Estado no podría pagar ahora. Claro, por eso es que debió pensarse antes cuando eran menos y de repente de ahí establecer algún otro sistema. Pero ahora, ¿cuál es la vía? Van a tener que irlo haciendo, porque si algunos les han hecho... igual hecho, igual derecho, es decir... Yo creo que tiene que haber un cronograma conversado. No, el Congreso no debería tomar estas decisiones sin conversarlas con Economía. Y Economía debería tener un poco de apertura, ¿no? Porque se lo exige la ley, la Constitución. Entonces creo que debería haber un cronograma de cuántos CAS deben pasar a condición del régimen general cada año en cada entidad, ¿no? Pero claro, el Estado a través de las leyes de presupuesto prohíbe contratar.
Sí, pues. Y prohíbe incrementar remuneraciones. Sí. Entonces, estamos ante una política totalmente contradictoria, ¿no? Claro, pero podría ser una cosa tipo el tema de Fonavi, ¿no es cierto? Digamos, es distinto, pero a lo que voy es, ahí salen listas, por ejemplo. Entonces uno sabe que en algún momento le va a tocar. Claro, demora un poco, pero ya están avanzando. Estamos en la 11ª lista, ¿no? Me parece. Una cosa así tendría que ser, establecer criterios de por qué uno es primero y hay más o menos que le den predictibilidad a este tema. Claro, probablemente por antigüedad, ¿no? Claro. Hay gente que tiene 15 años, que estuvo primero en servicios no personales y luego en CAS, ¿no? Y el CAS, hay que recordar que surgió contra los servicios no personales porque era en la precariedad absoluta, la ausencia total de derechos. Total. Y ahora el CAS se ha convertido en lo mismo. Sí, pues. O sea, el CAS de hoy es un servicio no personales con algunos derechos. ¿No? Ahora, doctor Neves, saliendo un poquito de ese tema, quería preguntarle por otro que se discute mucho también en el Congreso, y la política pues lo amplifica bastante, ¿no? Y es el tema de la situación de los policías y militares, el tema de las pensiones, ¿no? Ese tema ha partido un poco, digamos, hay críticas muy fuertes al gobierno porque no quiere, digamos, nivelar o pagarle a los militares y a los policías, ¿no? Y hago referencia, además, que usted fue ministro cuando se discutió y se dio esta decisión de las pensiones niveladas, exactamente. Que fue, digamos, también un tema político muy, una tensión muy grande, pero finalmente se hizo y eso ayudó a regular, digamos, lo que a estas alturas hubiera sido una cosa ya, digamos, imposible de resolver, ¿no es cierto? Se tomó la decisión a tiempo. En ese caso de los militares y policías, ¿qué habría que hacer? Yo creo que la ley que ha aprobado el Congreso, que modifica unas disposiciones transitorias de la ley anterior, es inconstitucional. No puede haber nivelación. O sea, creo que el hecho de que haya un grupo que tiene nivelación y otro grupo que no tiene nivelación ha servido de excusa para que el Congreso diga el grupo que no tiene debe tener por igualdad con el grupo que tiene. Pero resulta que el grupo que tiene, la tiene inconstitucionalmente. Claro. Entonces no podemos igualar a un grupo con otro que posee un derecho inconstitucionalmente. Creo que ninguno debe tener nivelación. Ya, pero ¿cuál es la vía? Porque si tú ya le diste a uno a ese inconstitucional y le das hace tiempo, no podías quitárselo tampoco, ¿sí? Sí. Lo que tendrías que hacer es a todos quitarles el beneficio. Creo que tiene que sustituirse por un régimen de reajuste. No puede ser, porque eso también es verdad que ocurre. Las pensiones se quedan estancadas. La pensión máxima en el decreto de ley 19.990 es 857 soles. Y si mal no recuerdo, en 1995 se fijó en 600 soles. O sea, te puedes imaginar que en todos estos años ha subido de 600 a 857. Tú aportas sobre el íntegro de tu remuneración el 13% y recibes tu pensión con tope de 857. Entonces tampoco eso debe ocurrir, ni en el régimen militar y policial, ni en el régimen común. Claro, ni ese extremo ni el otro, de nivelar a los que, o poner como iguales a alguien que desde antes tiene una cosa que no debería haberse dado. La lógica debería ser reajuste sin nivelación. Ajá, ¿no? Ya, y eso, pero la voluntad política parece que va por otro lado, ¿no? Porque el Congreso, lo que pasa es que hay mucha demagogia también en ese tema, hay ofrecimientos de campaña que son bien irresponsables y claro, ahora se ven sometidos a un actor que sí ejerce su presión, ¿no? Y muchos militares dentro del Congreso, ¿no? Que son los primeros que están presionando para esto, ¿no? Sí, pues, pero digamos, la salida tendría que ir por un régimen distinto, que lo que haga es que, digamos, no se le dé los 850 y tanto, pero tampoco que, digamos, haya esta diferencia entre ambos, ¿no? Claro, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha dicho que la ley que establece en el caso de la 2530 que los pensionistas mayores de 65 años tienen derecho a un reajuste periódico de su pensión, es compatible con la Constitución y debe operar así. Ah, bueno, ha dado un poco el lineamiento ya. Sí. Ahora, yo creo que recortando la Constitución, porque la segunda disposición final y transitoria
establece que las pensiones se reajustan periódicamente y no distingue mayores de menores de 65. Claro. Entonces, pero una decisión... Pero puede ser cuestionada también por ese lado, sí. ¿no? Pero aunque ya dada por el Tribunal Constitucional, sí, ya no hay manera. Ya las esperanzas de cuestionarla no, decaen no hay enormemente. Bueno, salvo que, digamos, vayan al sistema interamericano. Algún reclamo, porque ya, ha habido temas ya se fue al sistema. Eso, ¿no? Sí, ya se fue al sistema interamericano. La Comisión Interamericana convalidó la reforma constitucional. Sí, ¿no? Pues, no, que por ahí ya no... Creo, Glatzer, si me permite solamente para terminar, hay que ser muy atentos a lo que viene en el mensaje de Fiestas Sí, eso Patrias. le quería preguntar, ¿por dónde ir? Porque hay un problema que tiene que ver efectivamente con el tema de la informalidad dentro de la formalidad, tiene que ver con la informalidad en general, tiene que ver con el tema de pensiones, tiene que ver con digamos, varias otras cosas. Pero eso se discute a la base de lo que parece ser el tema prioritario del gobierno, que es la reactivación económica. Entonces hay dos vías, una reactivación a costa de derechos, es decir, para que las empresas sigan produciendo, hay que darle flexibilidad absoluta para que contraten como les parece, o la otra es hacerlo como corresponde, hacerlo bien. Entonces vamos a ver, porque la relación entre crecimiento menor versus pérdida de empleo, o en relación a pérdida de empleo, es alta, es decir, se están perdiendo empleos. ¿Cómo ver? ¿Qué espera del mensaje 28 de julio? Mira, el ministro de Trabajo ha anunciado una serie de medidas. Son muchas, yo solo me quisiera centrar en dos. Una es, parece que en el paquete habría un fomento a la contratación temporal, eliminando la causa objetiva. Hoy día tú solo puedes contratar temporalmente si la labor que el trabajador va a desempeñar es temporal. La propuesta del gobierno sería que en los 3 primeros años de tu vínculo, tú con el empleador puedes contratar temporalmente a la sola voluntad de las partes. El problema es que es una voluntad marcadamente desigual. Totalmente. Entonces, el trabajador Entonces, va... la necesidad, o sea, versus, digamos, lo que te plantee el Exactamente. Entonces, el empleador le va a decir al trabajador, te contrato temporalmente cada 3 meses, te renuevo y puedo estar en ese plan 3 años. Es la lógica de eso o nada. Exactamente, por 3 años. Contrato por adhesión. Claro. A los 3 años, el trabajador seguramente será prescindido, ¿no? Claro. O sea, se prescindirá de lo más probable, a que sea promovido. Claro, ¿no? eso sería terrible. Sí, y lo segundo es que en materia de despido, se quieren eliminar el despido incausado y el despido fraudulento y quedarse solo con el despido nulo, como el único que conduciría a la reposición. Bueno, la columna vertebral de la relación laboral es tanto la contratación con causa objetiva como el despido con causa justificada, y si no la hay, reposición. Si eso se elimina, se va a afectar gravemente el ejercicio de todos los demás derechos, entre ellos la libertad sindical. Sí, claro, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente. ¿Y usted cree que por el tono y el manejo y la forma como el gobierno viene planteando los términos, más bien va a ir por ese lado? Bueno, eso digamos, es la famosa ley Pulpín, esta llamada ley Pulpín que usted ha escrito, es, digamos... No se ha difundido oficialmente las propuestas, pero trascienden a veces algunas intenciones. Sí, que no son negadas, además. Que no o son sea, lo negadas, que se dicen es, no va a significar eso, que en realidad tiene que ver con eso, pero lo mismo se decía de la ley Pulpín en su momento. Sería terrible. Sería terrible. Acuérdate que Kuczynski firmó una serie de compromisos con la CGTP, el SUTEP, la Federación de Construcción Civil, etcétera, en el sentido de garantizar los derechos laborales, ¿no? Sí, pues. Sería... O sea, indulto para Fujimori y aniquilación de derechos laborales. Sería una fórmula más propia de Keiko que de Kuczynski, ¿no? Sí. Pero digamos, vamos a ver ahí, y aquí termino, si es que el presidente cree que las cosas se resuelven conversando solo con Keiko o haciendo lo que le dijo a ese otro sector que, ojo, también votó, también existe, que no es Keiko, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener cuidado. Y que definió la elección, según acaba de recordar Vargas Llosa. Sospechoso de izquierdismo. Un artículo muy bien puesto. Doctor Javier Neves, un gusto. Muchísimas gracias por haber venido y con tanta claridad planteado un poco el escenario en materia laboral. Muchísimas gracias. Son las 9:32. Tengo que ir a una pausa muy breve y regreso aquí en No Hay Derecho.
hay derecho, no, no, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. A ver usted, deténgase. Se pasó la luz roja y chocó un taxi. ¿Sus documentos? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes con quién estás hablando, eh? Soy coronel del ejército, así que evítate problemas. Anda tranquilo nomás. Siga nomás, no hay ningún problema. ¿Qué cosa? Las faltas y violaciones a las normas deben ser sancionadas con el mismo rigor. Civiles y militares tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes. Porque no hay derecho. 9:34 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y bueno, se está en el Congreso. Hace tiempo, se delegó, se conformó una comisión para tratar de evaluar si es que el señor Nelson Schack, que es la propuesta del Ejecutivo para que ocupe el cargo de Contralor General de la República, cumple con no solo los requisitos formales, sino aquellos que se tienen que tener en cuenta para no repetir una historia similar a la de su antecesor, que tuvo que ser sacado del cargo por irregularidades que ya no voy a comentar porque ustedes las conocen. Se creó este grupo y hoy día se presenta ya este informe que ha hecho esta comisión, y estamos en comunicación telefónica con el congresista Armando Villanueva, él es congresista de Acción Popular, integra este subgrupo, para que nos pueda contar un poquito de la valoración, los criterios que se han tenido en cuenta y si es que ya han terminado, como dicen algunos medios, convencidos de que Nelson Schack va para este cargo tan importante. Congresista Villanueva, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Yo le agradezco la oportunidad de Cuéntenle a nuestros oyentes, por favor, un poco los criterios que han marcado un poco la pauta del trabajo de la comisión o el subgrupo de trabajo del que usted es parte, y si es que han llegado a la determinación ya de que Nelson Schack es la persona idónea para este cargo. Bueno, mire, el encargo fue realizado el día miércoles pasado por la Comisión Permanente, después de la propuesta recibida a través de resolución por parte del Ejecutivo. Nos instalamos el día jueves, inmediatamente hicimos un pequeño esquema de trabajo. El día viernes hicimos una evaluación de los documentos recibidos y también tuvimos la oportunidad de escuchar al propio señor Schack, que hizo una referencia a sus antecedentes, su experiencia profesional, así como sus propuestas, algunas de sus propuestas respecto de en la eventualidad de que pudiera desempeñar el cargo de Contralor y en la Comisión Permanente lo elige como tal. Luego de eso hemos procedido a hacer una evaluación de su currículum, fundamentalmente en función de las normas y las leyes que disponen claramente cuáles son los requisitos, cuáles son los impedimentos que hay que evaluar igualmente. Entonces el informe que está realizando la comisión básicamente está en función de estos requisitos e impedimentos anotados en la ley para el cargo de Contralor. Esto tiene que ver con, obviamente, su calidad de peruano, el título profesional, el mínimo de edad que tiene, la experiencia profesional, su inscripción en su colegiatura, que estuvo cuestionada en algún momento, ¿no? De desempeño profesional, entre las cosas con las cuales, según la evaluación de la comisión, cumpliría. De acuerdo, pero hay un criterio que, digamos, seguramente es un poquito más trabajoso determinar y tiene que ver con la idoneidad para el cargo, que no solo es con el cumplimiento de los requisitos, sino con la trayectoria democrática, con, aspectos que den cuenta de la probidad que se requiere para un cargo de esto. Había cuenta además que el anterior Contralor salió justamente porque esas consideraciones en su momento probablemente no se tuvieron en cuenta. ¿Ahí cómo se ha hecho? ¿Qué criterios han tenido en cuenta, por ejemplo, más allá de la literalidad, de lo que exige obviamente la ley? Bueno, fundamentalmente hemos tenido la entrevista personal,
es un encargo muy rápido del Congreso el miércoles para entregar un informe hoy día mismo para que mañana pueda entrar en su evaluación en la reunión de la Comisión Permanente que se ha programado para este efecto. Y luego también solicitar y evaluar algunos certificados que deben ser emitidos por las distintas instituciones en las que habría trabajado, revisar sus antecedentes judiciales, sus antecedentes penales, y obviamente hablan y dicen de que no tiene objeción mayor y darían cuenta de la idoneidad personal y profesional por el desempeño fundamentalmente en las distintas instituciones donde ha trabajado. Ya, entonces la recomendación pasa porque sí cumple con todos esos criterios y requisitos, ¿no? Y eso se discute mañana. Esto debe discutirse mañana, luego de que un informe sea suscrito hoy día por parte de la comisión que ha tenido a cargo esta evaluación. De acuerdo. Bueno, congresista Villanueva, con cargo de que otro día podemos conversar también porque me interesa sobre otros temas más relacionados con su región y todo. Pues le agradezco mucho esta comunicación y a ver si la próxima semana de repente ya en estudio podemos hablar sobre otros temas. Ya, muy amable. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Ha sido entonces el congresista Armando Villanueva, que es congresista de Acción Popular y que ha sido parte de este grupo de trabajo que ha evaluado si es que el señor Nelson Schack cumple o no con los requisitos formales para poder ocupar este cargo tan importante en la Contraloría General de la República. Son las 9:39 de la mañana. Hemos estado muy preocupados, la comunidad nativa Huampisi de Galilea, en la cuenca del río Santiago, en la región Amazonas, fue el día jueves 13 de julio atacada por un grupo de mineros ilegales, y estas maquinarias que estos tenían o llevaron horas antes habían sido confiscadas y destruidas por una delegación del gobierno de la nación Huampis. Esta confiscación tuvo lugar en la quebrada de Pascasillo. Entonces hemos estado siguiendo este caso porque nos parece grave. Aquí además es un tema que creo las autoridades deberían mirar con mayor interés. Es la minería ilegal que se asienta en territorios de las comunidades indígenas y frente a la indefensión y desprotección de un Estado que dice luchar contra la minería ilegal. Y a veces cuando se critica o se cuestiona a quienes con razón en algunas zonas dicen que la gran minería está a veces contaminando, generando problemas en determinadas comunidades, se dice están en contra de la gran minería y por eso protestan. Ahora se está protestando contra la minería ilegal y las autoridades no hacen nada. Llegaron el 13 estos mineros y bueno, las comunidades tienen que defenderse. Estamos en comunicación telefónica, me dicen ya en este momento, con Bryce Pérez, que es un APU de la zona y de en las comunidades y la nación Huampis, para que nos pueda contar qué cosa es lo que ha sucedido, qué ha pasado con estos mineros ilegales, se fueron, no se fueron, cuál es la actitud que han tomado las autoridades. Señor Bryce Pérez, gusto de saludarlo, buenos días. Buenos días, gracias. Escucharte desde acá, desde la comunidad de Periza, en Ecuador. Estamos aquí, como decía, escuchando también y agradecer por esta entrevista fácil. Sí, Bryce Pérez, ¿qué cosa es lo que está sucediendo en este momento? Entiendo que el Estado no ha intervenido y los mineros ilegales han estado amenazándolos a ustedes como dirigentes. ¿Qué cosa es lo que en este momento está sucediendo? Blaster, nosotros desde la ley hemos venido ya con las autoridades nacionales que puedan ellos intervenir ilegales porque las zonas vienen trabajando mineros. Sí, son las 9:42. Tenemos problemas con la comunicación, lamentablemente, y ese es el gran problema en nuestro país. El APU Bryce Pérez está en la frontera con Ecuador y la comunicación no es posible porque hay mucha interferencia. Ese es el gran problema, pues, cuando no pensamos el país en su diversidad y en su realidad, ¿no es cierto? No podemos comunicarnos por teléfono para que nos puedan expresar con claridad esto que ellos de lo que ellos están siendo víctimas. Es decir, llegan los mineros, ¿sí estamos? A ver, vamos a ver si ojalá esté mejor la comunicación. Señor Bryce Pérez, ¿cómo me escucha? Ahora está mejor. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo en este momento? Ya, decía Glatzer que
Hace ya más de 5 años que hay presencia de mineros legales aquí. Habíamos informado a las autoridades nacionales. En noviembre del año pasado nos hemos reunido en la PCM con el Comando Conjunto, con la Marina de Guerra, con el Ministerio del Interior y con demás autoridades que tienen que ver la minería ilegal. ¿Por qué? Porque antes de eso ya hubo un enfrentamiento con algunos comuneros que trabajan en minería ilegal, pagados por los mineros ilegales. Sin embargo, no se ha hecho nada, por eso es que las comunidades han tomado la decisión de manera pacífica hacer presencia el 13 de julio para retirar a estos mineros ilegales. El operativo ha sido muy excelente, exitoso, porque se ha llegado a destruir una máquina en la misma zona de Pastasillo. Después del almuerzo hemos decidido también visitar la fosa donde están ubicados los mineros ilegales, porque nos dijeron que habían retirado máquinas allá, y el acuerdo fue de que no intervengamos en los domicilios, sino en las calles, y eso es lo que hemos hecho. Encontramos una máquina en la calle, esa máquina ha sido destruida. Sin embargo, cuando ya estamos retirándonos, los mineros legales han utilizado a 8 hermanos Abacún, a una señora, lo han hecho beber licor y nos han hecho enfrentar. Y ahora estamos pidiendo la presencia de autoridades. Solo vino el comisario de la Policía Nacional de Nieva, que ha hecho presencia aquí. No vino la Fiscalía Provincial ni la Fiscalía Local para poder verificar in situ qué es lo que ha ocurrido. Ahí en ese acuerdo lo que se ha tomado, Blaster, es que en el plazo de un mes los mineros ilegales se retiren, porque si no las comunidades van a continuar exigiendo que se retiren estos mineros ilegales, porque están contaminando los ríos y están destruyendo los bosques. Y hay una destrucción de más de 10 hectáreas de bosque. Hay que pensar que el bosque es parte de la naturaleza donde vivimos todos, y no solo los antiguos, sino también la propia humanidad, y eso es lo que estamos defendiendo nosotros, si no queremos que se siga destruyendo y contaminándose las aguas. Sí, no, es esto clarísimo. Además, hace ya bastante tiempo que están ustedes siendo víctimas de esta agresiva forma de invasiones de estos mineros ilegales, y me consta, porque aquí lo hemos conversado ya en algunos otros momentos, ustedes han venido haciendo los esfuerzos debidos para que las autoridades tomen cuenta de todo esto, y lamentablemente no ha sucedido eso. Señor Brais Pérez, yo quiero agradecerle mucho por habernos contado, y vamos a estar atentos. Por favor, vamos a hacer un llamado al Ministerio del Interior a ver si es que nos pueden dar alguna información de por qué no están actuando, y al propio Ministerio Público, para que pueda participar directamente de eso. Hay un acuerdo del año pasado con ellos en la PCM. Ellos dijeron que van a actuar inmediatamente, pero no han actuado. Por eso es que nosotros hemos tenido que, de manera autónoma, a intervenir, pero de manera pacífica también, respetando los derechos humanos de las personas. Y exigimos a ellos para que puedan intervenir antes del mes, porque no queremos vivir una situación difícil. Eso es lo que pido a las autoridades nacionales, para que puedan intervenir, y muchas gracias por su llamada, porque permite que las autoridades nacionales puedan escucharnos. Sí, de todas maneras vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para que le preste más atención. Muchísimas gracias al Apu Brais Pérez por haber conversado con nosotros. Hasta otro momento, muchísimas gracias. No tengo tiempo para más, hasta el día de mañana a las 8. Este programa es presentado por Mediacor.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.